Seguimos una vez más con el estudio de la palabra de Dios. Esta es la parte 2 del tema, la hora de su juicio, o la hora del juicio de Dios, que es el primer tema que, que estudiamos allá, en la parte 1, la hora del juicio de Dios, parte 2. Así que comparte, llévalo a todas las partes, dale like, sígueme en todas mis redes, porque se pone muy interesante el estudio de la palabra de Dios. Seguimos con la parte 2 del tema. ¿Qué habría? Entonces nos quedamos en el año 457 que se produce. Como lo vamos a ver más adelante, es razonable entonces decir que las 70 semanas eran parte del periodo de los 2300 años y que fueron cortadas con un periodo concerniente al pueblo judío y al servicio de su santuario. Estamos bien ahí. ¿Qué habría de llevarse al cabo al final o acerca del fin de este periodo de 70 semanas? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 24. ¿Qué significa esto? Para terminar la prevaricación, los judíos iban a colmar la medida de su iniquidad, rechazando y crucificando al Mesías. Ellos no serían más su pueblo peculiar y escogido. Eso usted lo puede buscar en Mateo capítulo 21, del 38 al 43, también Mateo 27, del 32 al 38, y también Mateo 27, 25. Poner fin al pecado. La mejor explicación de esta frase se da en Hebreos 9, capítulo 9, versículo 26. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Para traer la justicia perdurable, esto debe significar la justicia de Cristo, la justicia por la cual Él fue habilitado para expiar el pecado, la cual por la fe puede imputarse al creyente arrepentido. Para ungir al santo de los santos, la palabra hebrea que se usan aquí se aplican comúnmente al santuario, pero no a las personas. El ungimiento del santo de los santos entonces debe referirse al ungimiento del santuario celestial, cuando Cristo llegó a ser ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, según Hebreos capítulo 8, versículo 2. Cuando dijo el ángel que iba a comenzar las 70 semanas, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, según Daniel capítulo 9, versículo 25. 70 semanas serían un periodo de 490 años literales. Véase también, y 79 semanas, 7 semanas, 62 semanas, de las 70 semanas habría de llegar hasta el Mesías príncipe. Mesías es Cristo, el ungido. Mesías es la palabra hebrea y Cristo la palabra griega para significar ungido. Ahora, ¿cómo fue ungido Jesús? Y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hechos capítulo 10, versículo 38. ¿En qué ocasión recibió Jesús la unción especial del Espíritu Santo? También Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. ¿Qué profecía citó Jesús poco
tiempo después de esto como profecía que se aplicaba a él. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lucas capítulo 4, versículo 18 y Marcos capítulo 1, versículo 15. Es evidente que las 79 semanas habrían de extenderse hasta el bautismo de Cristo, siendo que esa fue la ocasión de su ungimiento por el Espíritu Santo. Juan el Bautista comenzó su ministerio en el 15º año del reinado de Tiberio, según Lucas capítulo 3, versículo del 1 al 3, y esto colocaría el ungimiento de Cristo en el año 27, en ocasión de su bautismo. Cuando fue publicado un decreto que disponía la restauración y edificación de Jerusalén. Y Esdras subió de Babilonia, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Y en el 7º año del rey Artajerjes llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Eso está en Esdras capítulo 7, versículos del 6 al 8. Fueron publicados 3 decretos por los monarcas persas para la restauración de los judíos y de su patria. En el libro de Esdras se le menciona: y edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia, según Esdras capítulo 6, versículo 14. El decreto de Ciro se refería al templo solamente. El decreto de Darío y Tarpés disponía la continuación de esa obra, impedida por Emeldis, pero el decreto de Artajerjes restauraba el pleno gobierno judío y hacía provisión para la aplicación de sus leyes. Este último decreto, por lo tanto, es el que reconocemos como el punto de partida de las 70 semanas de los 2300 días. El decreto de Artajerjes fue publicado en el 7º año de su reinado y, de acuerdo con un antiguo método de la cronología, entró en vigor en Jerusalén en el otoño del año 457 a.C. y nos trae a estos últimos días del año 26. Esto se demuestra por el hecho de que se reunieron los 26 años completos y el total de los 457 años para sumar 483 años, cosa que puede ilustrarse con el diagrama que aparece. También revela todo el tiempo en la primera parte de esos años no incluidos. Ahora, al fin de los 483 años, en el año 27 después de Cristo, faltaba todavía una semana o 7 años de los 490, que sería la mitad de la semana, y dará validez al pacto para con muchos en la semana restaurante, y a la mitad de la semana da cesar el sacrificio y la ofrenda vegetal. Daniel capítulo 9, versículo 27. Como las 79 semanas terminaron en el otoño del año 27, la mitad de la semana 70ª, o sea, los 3 años y medio, deben terminar en la primera vea del año 31, cuando Cristo fue crucificado y por su muerte hizo cesar los sacrificios y las oblaciones del santuario terrenal y le puso fin 3 años y medio, la misma parte de la 70ª semana debe terminar en el otoño del año 34. Esto nos trae el fin de los 490 años que fueron cortados. Restan ahora todavía 1810 años, que ni se le añade al año 34 y nos lleva al año 1844. ¿Qué dijo el ángel que tendría lugar entonces? Y dijo: hasta las 2300 tarde y mañana, y luego el santuario se ha purificado, según Daniel 8:14. ¿Mediante qué símbolo se recalca la importancia del mensaje de la hora del juicio? Y ve volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicar a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. En vista del juicio investigador, ¿qué se nos amonesta que hagamos? Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Qué fervorosa amonestación se da mediante el apóstol Pablo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón
que designó Dios.